Esto es la hora de las tortas y hoy tenemos de invitado a Henry, el niño Escalona. Está bien, Lo primero de todo, Henry, ¿cómo estás? ¿Preparando tu próxima pelea? así es. ¿Qué tal va ese corte de peso? ¿Ya ha empezado? Sí, siempre es duro el corte de peso, pero esta vez estoy un poquito más de tiempo, 2 semanas más, y que se agradecen, ¿sabes? Entonces, estaba ahí. Además, me estaba controlando desde diciembre, aunque es increíble, de diciembre estaba haciendo un poquito de dieta para mantenerme en el peso y ya estoy mucho mejor que el anterior, la verdad. Sí, porque al final, la anterior pelea, tú llegas a España, Sí, llegas en febrero, ¿verdad? A España, sí, aceptas una pelea en corto aviso en el main event de WoW en Sevilla sí. y fue todo Increíble. súper rapidísimo Sí, al llegar aquí. increíble, pero me encantó, ¿sabes? No la rechazaría nunca en una pelea en WoW, la verdad. Me encantó eso y a pesar del tiempo X y tal, la pelea se dio como se dio. No considero que fue tanto por el tiempo, por el corte de peso, simplemente debí ajustar algunas cosas, pero ya, ahora sí sé que en esta próxima lo voy a hacer mucho mejor. Al final tú llegas nuevo a un continente y a un país nuevo, llegas desde Venezuela, donde tenías un récord invicto. Ajá. Al final llegas allí arrasando en el circuito y llegas a España. Las primeras sensaciones que tienes al final entrenando con los diferentes compañeros, con tu entrenador José Daniel, ¿cómo son? Sí, todo como más calculado, más planeado, ¿sabes? Al final, allá entrenando era como íbamos al día a día. Al llegar acá era como todo un poquito más estructurado lo que íbamos a hacer, pero el nivel siempre de la gente siempre va a depender mucho eso, de las personas. Entonces, a veces me encontraba aquí con gente que tiene un poquito más de nivel, a veces un poquito menos, pero eso va variando. Lo que es el sistema de entrenamiento, como lo digo. Así que eso, la mayor diferencia fue eso, que un poquito más ordenado lo que estábamos haciendo aquí. Al final, después también de esta pelea, de este debut en WoW y en un evento principal, que es una oportunidad que no se presenta todos los días Sí. y al poco tiempo de llegar a España, ha pasado casi un año ya de esa pelea, que fue en marzo del año En 2025, abril. en abril, Ujú. perdón, en abril, y ha pasado un año en donde has competido en diferentes modalidades, donde te has ido curtiendo en diferentes artes marciales, no has hecho ninguna pelea de MMA, ganaste también una medalla de grappling. Sí. Al final, ¿cuál ha sido el plan posterior a esa pelea de decir, vale, vamos a hacer un plan a largo plazo, quiero mejorar qué cosas tenías que mejorar, qué viste que has mejorado sobre todo, y cómo te sientes las sensaciones si echas la vista atrás, cómo es el Henry actual al Henry de hace un año, qué ha cambiado? Muchas cosas. Bueno, voy por partes. Lo principal en la planificación después de esa pelea personalmente fue tipo, me sometieron, ahora me tengo que volver un animal en grappling. Y desde ese día no he dejado de entrenar ni una sola vez grappling, todos los días entrenando aquí con los chicos de Calma. Siento que mi nivel se volvió aún mejor y quedó demostrado en las competencias de grappling que hicimos. Gracias a Dios se dieron buenos resultados. Trajimos medalla para acá, no solo yo, sino mucho del equipo y eso se refleja lo que hacemos en el entrenamiento, ¿sabes? Eso refleja lo que hacemos en el entrenamiento. Y eso, aparte fui haciendo otro deporte, entrenando con gente fuerte de K1, el complemento, he entrenado mucho mi cardio, ¿sabes? Ahora con el sensei Ortegano que me está ayudando con el conditioning, que hacemos las clases ahí. Así que eso, el Henry del año pasado, como yo siempre digo, mi yo de hoy mataría a mi yo de ayer, ¿sabes? Entonces, todo ese tiempo que ha pasado, quiero que ustedes vean lo que he mejorado, ¿sabes? El reflejo de cada día que he estado entrenando. Así que es eso, la evolución sé que está ahí. Se ha demostrado algunas pizcas en eso, en algunos deportes, pero ahora quiero demostrarlo todo en el MMA. Al final, las artes marciales, como su nombre dice, son artes marciales mixtas, son un cúmulo de muchas cosas. Sí. Antes de llegar aquí, ¿tú consideras que eras más un striker, pero ahora después de todo este año de evolución, ahora eres mucho mejor en el suelo que lo que eres de pie? ¿O sigues siendo también una bestia cuando te paras con los puños? ¿Sabes qué siento yo? Que siempre me preguntan eso y como que nunca sé responder bien porque es que yo empecé directo en MMA.
Entonces, nunca me explicaron así como una base taekwondo, ¿sabes? O una base boxeo, o una base jiu-jitsu. Entonces, yo siempre digo, yo soy un 6 en todo, ¿sabes? Si yo hiciera un sparring con un boxeador profesional, me da un palizón a los puños. Si yo me pusiera a hacer un sparring de solo pateo con alguien de taekwondo, me pela moñito, ¿sabes? O si hago grappling con un cinturón negro, me muele los pies. Pero, ¿cómo le iría a ellos contra mí en una jaula, ¿sabes? En MMA. Es como lo que yo pienso, ¿sabes? Y a mí no me importa meterme en su mundo porque al final yo aprendo de ellos, ¿sabes? A mí no tengo el ego para decir que yo soy mejor en todo, no, pero tengo, ¿sabes? Siempre la mentalidad de cinturón blanco, siempre aprender, siempre, no importa si es un peleador amateur, siempre siento que a alguien se le puede sacar algo que tú le puedas aprender, ¿sabes? Entonces, es eso. Si me preguntan a mí personalmente, hoy por hoy sí siento que soy un poquito más grappler, porque es que, ¿sabes? Como que le he agarrado más cariño, pero, bro, tirar patadas, me encantan, tirar patadas, puños locos, giratorios, eso a mí me encanta. Pero sí, sí, a veces tengo que calmarme un poquito y volver al game plan, pero si es por mí, Guille se la pasa regañándome, pero es que a mí me encanta lanzar patadas y giros, que a veces no son las necesarias, pero o sea, eso, trato de controlar un poquito lo emocional, pero hoy por hoy digamos que soy un 7 en grappling y un 6 en todo lo demás, pero me encanta, ¿sabes? No me considero que soy un experto en strike, un experto en grappling, sino que considero que soy como un trabajador, ¿sabes? No sé, un molinero, no sé cómo decirlo, Sí. ¿sabes? Pero que está ahí trabajando de a poquito, escalón por escalón, y trato de ajustarme al rival. Si el rival es muy bueno en striking, obviamente no voy a caer en su juego. Voy a buscar su debilidad. Y si pasa al revés, también, si es un cinturón negro en Jiu-Jitsu, le voy a apelar a puño arriba, ¿sabes? Entonces, me considero eso, un 6 y dependiendo del rival puedo como cambiar los valores un Sí. poquito y así. Has hablado que empezaste directamente con las MMA, Sí. que no hiciste nada de ningún otro deporte de artes marciales ni de contacto previamente. ¿Cómo fueron esos inicios en Venezuela? ¿Dónde ibas a entrenar allí? Porque tú eres de un pequeño pueblo. Sí, Barquisimeto. ¿Cómo encontraste ese gimnasio? Bueno, ¿cómo descubriste, para empezar, para ir por partes, cómo descubriste este deporte en un país como Venezuela? ¿Y dónde descubriste ese primer gimnasio que te caía cerca de casa? Vale, bueno, esa historia. A mí las artes marciales, todo lo que tuviera que ver con peleas, me gustaban de pequeño por las pelis, ¿sabes? Pero en ese tiempo como que no entendía muy bien cómo se llamaba el deporte como tal. Fue un día viendo en la TV un domingo, cambiando canales, veo que pasan en Fox dos tipos peleando en una jaula. Y entonces están peleando y veo que sale y dice The Ultimate Fighter. Y entonces yo wow, me quedé encantado con el formato, que era un Sí. torneo, ellos en la casa y sobre todo ellos ahí peleando en la jaula. Y me puse a preguntar a gente si sabía y nadie sabía el nombre de ese deporte o yo no me sabía explicar bien. Y me decían, no, eso es kickboxing o eso vale todo o eso es UFC. Y esa fue la que un poquito asocié más, ¿sabes? Entonces yo decía, yo quiero entrenar UFC. Y eso como con 8 años, 9 años. Pero mi mamá en todo ese tiempo, hasta casi adulto, no me dejaba, me decía que no, que no. Y yo siempre le he hecho mucho caso a mis padres, en la mayoría. A veces sí era un poquito rebelde, pero en la mayoría intentaba hacerle mucho caso a mis padres. Entonces, era como un sentimiento, me ponía triste cuando le pedía permiso a mi mamá y me decía que no, ¿sabes? Entonces, ella creía que era un hobby, ¿sabes? Y ella decía, se le pasará, a lo mejor es como, ¿sabe que hay niños que empiezan un deporte pequeño y ya lo Sí. dejan? Ella a lo mejor pensaba, y yo, pero no, yo siempre, te lo juro, de niño me veía trabajando de esto, no me veía haciendo otra cosa. Sí, porque tú Y también estudiaste en la universidad. sí. O sea, no es que fuera a vivir de las MMA desde joven. O sea, tú eres una persona con estudios y que ha ido a la universidad. Sí, sí, estudié una carrera de ingeniería, pero siempre pensando, ¿sabes? Siempre soñando así, más en las peleas. Mis compañeros mis compañeras me ayudaron mucho, mi grupito con el que formé de amistades me ayudaron mucho a llevar las dos carreras, por así decirlo. Ellas me explicaban, mira, esta semana tenemos que hacer esto, me mandaban todo lo que tenían que hacer y yo entrenaba y cuando llegaba a casa me ponía a hacer las tareas ellas. Y bueno.
asociado a eso, justo cuando iba a empezar la universidad, mi mamá justo me andaba acompañando para unos papeles y tal. Y vamos caminando así por el centro y veo que en un local al fondo están una gente entrenando con unos pads, una manopla, y están como unos couch, unas llantas, ¿sabes? Unas jaulas así. Bro, es como, aquí fue. Y pasé al sitio y le pregunto qué días entrenan ahí y tal. Y casualidad, él dice, no, bueno, esto es una clase personalizada, ¿sabes? O sea, si yo hubiese pasado unos 15 minutos antes, No ves el nada. efecto mariposa, ¿sabes? Nunca lo hubiese descubierto. Y me dice, nosotros entrenamos aquí, más tarde, pásate este día. Y yo, perfecto. Y mi mamá me dijo, no, que eso se veía muy clandestino, que no sé qué, que eso se veía muy raro, que no fuera. Y ahí fue donde yo hice que yo siempre digo mi primer acto de rebeldía, que dije, lo siento, pero esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Mi mamá se puso a llorar ahí en la casa y yo tomé el autobús y me fui, era una hora de mi casa. Madre mía. En la noche, sí. Y cuando llegué, pagué la novatada y fui un viernes. Los viernes, día de Sparring. sparring, sí, no, güey. No Me falla. agarraron y me dieron un palizón, me dieron patadas por todos lados, me sometieron 1000 veces, pero no me puso triste ni nada. Lo que pensé, wow, tengo mucho margen de mejora, ¿sabes? Porque al final, un niño que yo le sacaba 20 kilos, que se veía así, me sentaba en el suelo y me hacía nada, ¿sabes? Entonces yo decía, tengo mucho que aprender. Y así fue, desde al lunes siguiente estaba ahí todos los días, todos los días, todos los días. Eh, y así fue como descubrí las artes marciales como a los 8 años, o digamos el MMA viendo televisión. Y ya a los 17, eso pasó a los 17, fue que casualidad caminando, alguien estaban haciendo una clase personalizada y le pregunté para yo entrenar. Más o menos ese es el O resumen. sea, empezaste bastante tarde Sí, para lo que suelen empezar los chicos, porque sí es sí, verdad que no. muchos de ellos empiezan, a lo mejor siempre tienen un primer contacto con el karate, o hacen boxeo olímpico, o Sí, hacen taekwondo, judo, que aquí en España, por ejemplo, esos deportes olímpicos sí que son se, más se conocidos, sí, estila sí. mucho más y hay muchos más gimnasios, mucho más conocidos. Las artes marciales, al fin y al cabo, ahora porque está creciendo, pero era un deporte muy minoritario. Sí, sí. Yo recuerdo de cuando yo empecé a ver artes marciales, que fue allá por el año 2012, 2013. Ujú. Claro, o sea, aquí nadie conocía a Anderson Silva y yo veía a No, Anderson Silva y flipaba lo que hacía Anderson Silva. Yo una conocía a locura. Caín Velázquez y digo, guau, cómo pega el mexicano este. Sí, O sea, y tú buscabas hablar ese tema de conversación con alguien y como mucha gente no estaba en no, la onda, ¿sabes? Hoy en día casi sí todo el mundo conoce Topur y sí, tal, pero a mí me pasa algo así en la escuela, ¿sabes? Como que todo el mundo hablaba de béisbol, de fútbol y yo, pero no han visto unos tipos que como que me miran así raro ellos, pero... sí, porque al final incluso la gente tiene que educarse un poco en lo que es este deporte porque es un deporte muy nuevo realmente. Las MMA nacen en los años 90, Sí, sí. los Gracie, al final. Y es un deporte que la gente sigue asociando, nada, esto es boxeo. Sí. O sea, a mí me lo dicen muchas veces, "Ah, tú haces boxeo, ¿no?" Digo, Y, no, esto se llaman artes marciales mixtas. y yo le digo, entonces, yo le digo eso, no, no es boxeo. Entonces karate. Y yo, bueno, sí, un karate especial. Sí, hay muchas cosas. Sí, sí. Pero claro, al final es un deporte que no deja de ser de nicho, todavía está con muchísimo margen de Sí, mejora, tiene mucho sobre todo crecimiento. aquí en España, ya que tenemos a un doble campeón del mundo como es Ilia Es Topuria, increíble. tenemos a Costello, que también es campeón del mundo en PFL. Es un deporte que ahora está generando una gran cantera, y eso tú como lo ves en los gimnasios, que ves que hay mucha gente que ahora está apuntándose en los gimnasios a hacer MMA, y eso al fin y al cabo es sembrar para un futuro porque ahora hay muchísimos más atletas que lo practican y si ahora hay, por ejemplo, en España 7 peleadores en UFC, dentro de 10, 15 Ah, años muchísimo más. habrá muchos más. Eso, bro, sí. Ahora hay niños que empiezan que a los 12 años, ¿sabes? A los 12 años y he visto sparring de niños ya con 15 que tienen Sí, cierto tiempo entrenando con gente de 20 y lo agarran y lo vuelven nada, ¿sabes? Solo con algunas patadas, algún derribo y yo quedo como, o sea, yo a los 15 años no podía hacer eso, ¿sabes? Vencer a un adulto de 20 y pico de años y yo digo, entonces eso se nota. Lo único es que a veces cuando empiezas a esas edades pierdes como el interés un poco más adelante. Pero sí es verdad que hay niños que son muy fanáticos de esto y esos son los que seguramente en un futuro veremos en grandes ligas y aparecerán otras ligas más grandes. Mira, porque WoW apareció hace nada, ¿sabes? sí. Prácticamente hace nada y mira, ya se convirtió en una de las ligas más grandes de España.
Así ahora me imagino que irán saliendo más competencias en cuanto a ligas y eso. Y eso quiere decir más peleadores, más dinero, más gente que se puede ganar la vida así. Y seguramente habrá más interés. Y sí, como veo el auge ahora de las MMA en España, es increíble cómo se llena de calma, ¿sabes? A Sí, las 6:30 esto de aquí que no puedes casi ni caminar. no entra nadie. Eso, y eso es así y en muchos otros gimnasios, ¿sabes? Entonces, es el interés de la gente, porque te das cuenta lo bonito que es el deporte, que no solo he tenido esta conversación con mucha gente cuando les habla sobre qué es el corte de peso, la estrategia, no sé qué, dice, yo pensé que eso era solo llegar, se pegaban y les pagaban, ¿sabes? No, es un mundo detrás. Muchísimo. Lo que se muestra en las aulas es el 1% de lo que haces el resto de tu vida como peleador, ¿sabes? Entonces, cuando la gente se interesa un poquito en ese mundo, pasan estas cosas que llaman los amigos se interesan y al final es eso, se llenan los gimnasios y a lo mejor de esos 100 que están entrenando, a lo mejor 10 llegan amateur y a lo mejor 5 llegan a pro, ¿sabes? Y no sabes si alguno de esos 5 pro, 2 salen muy buenos y así, ¿sabes? Pero es increíble. Sí, lo que hizo Topuria de poner esto en el mapa como tal, es increíble, la verdad. Y hablando de WoW y de Topuria, como bien dices, es una liga que ha nacido hace relativamente poco Sí, y que ya tiene a gente detrás como Ilia Topuria y a gente como Cristiano tiene Ronaldo. el bichu. Es que es increíble. Sí, A sí. nivel europeo, creo que no hay ninguna liga, aparte de Cage Warriors, que tenga tanta repercusión a día de hoy y gracias a esas figuras que están detrás. Ahora ya solo lo que queda es que los propios atletas que compiten en Sí, WoW tengan esa repercusión. De sí, llegará que seguramente. llegará tarde o temprano, porque aquí en España se está apostando muy fuerte por ese crecimiento de las artes marciales y creo que WoW va en ese camino de poner en el mapa a peleadores españoles, que luego, como tenemos el caso de Etcher, Sí, que ha sí. sido campeón en WoW, ha dado el salto a Al Dana UFC White, sí. y peleadores que tienen una historia como él, que es fascinante y que es de Y película. Alexandre Topuria también peleó en WoW y también se fue a la ¿Cierto? UFC, ¿ves? Alexandre Topuria peleó y dio el salto a UFC y ahí tiene un récord de momento de 2-0 Muy en bien. UFC. Con gente dura. Y gente muy Con dura. gente dura, sí. Y es eso, Cage Warrior para mí es ahora en Europa, tal vez está un poquito por encima, pero es por el tiempo que lleva. Pero ahora en repercusión, yo creo que WoW, cuidado, si la supera. Pero, y es eso, darle un poquito más de tiempo a WoW, que año tras año pegan saltos increíbles. Y veremos, yo creo, o sea, estoy al 90% seguro que algún día la va a superar sí o sí como semillero, como plataforma de exposición de peleadores. Porque es que, ¿sabes? O sea, ya tiene a Cristiano Ronaldo, ya Topuria, no sé qué, todos los famosos que van a las veladas, los espectáculos que se dan de. Bro, Sí, la pelea que vimos que Humacán contra Hoy, fue increíble. ese tipo de pelea llama más público, fue lo que yo te dije. Estas son peleas que enamoran gente, ¿sabes? Que tú no sabes, no entiendes nada, pero ves dos tipos pegándose de esa manera y te interesa Es por eso. increíble. Entonces, hubieron un caos increíble esa noche también, ¿sabes? Es como cada vez va subiendo más el nivel y cada vez van llamando gente de más calidad y eso es increíble, la verdad. Yo creo que la clave que tendrá WoW en un futuro y por la que creo que superará a Cage Warriors es porque Cage Warriors sí que ha sido un gran semillero de grandes figuras, porque recordemos que en Cage Warriors Conor McGregor ha sido campeón en Cage Warriors, Paddy Pimblett, Tomás Pinal, son grandes peleadores europeos que han dado el salto luego a la UFC y han llegado a ser las caras de la compañía y han sido forjados en Cage Warriors. Y en un futuro yo también estoy completamente seguro de que WoW va a convertirse también en un Sí, gran semillero de estrellas de la seguramente, UFC. seguramente. Bueno, pero ya dieron los primeros pasos con Alexandre y con Etcher, y esa es la punta del iceberg, ¿sabes? Ahora es que ellos ya tenían mucho tiempo que están haciendo su carrera, pero estoy seguro que llegará algún peleador que inició en WoW y hizo su carrera en WoW y llegará a la UFC, seguramente, estoy muy, muy seguro. Por ejemplo, uno de los que tienen mucha esperanza es el chico, Grosjev. el luchador, no, ¿cómo que se llama? Esteche, Ah, sí. que ahora Este va, chico ahora va a increíble. ser una más en amateur y creo que la siguiente la hace Sí. pro y ese chico tiene todos los papeles para llegar a lo más alto, ¿sabes? Muy bueno. He entrenado con él y es increíble la fuerza que tiene para el tamaño que tiene. Entonces, y ha hecho casi que toda su carrera amateur ahí en WoW.
¿sabes? O sea, si va bien su carrera, cuidado con ese chico, ¿sabes? Hay grandes prospectos en WoW, entre ellos también Yaman, que creo que también has entrenado con él, Sí, también. aunque venga de un récord negativo de 2 derrotas, No, pero es muy que bueno quiero eso. luego hablar también del tema de los récords y de los récords inflados. Al final tú tienes que subirte en una jaula con una persona que Sí, ha hecho una preparación igual o mejor que tú. Y esto es deporte. En el deporte se gana, en el deporte se pierde, no todo el mundo se retira invicto como Javib. sí. Y Eso pasa a uno de un millón como exacto, Javi, o ¿sabes? sea, nadie se ha retirado invicto, solo Sí, sí. Javib. Hasta John tiene una derrota, aunque fuera por Sí, aquella manera, nada. pero nadie la ha finalizado, eso Sí, sí es sí. verdad. Pero al final yo creo que, por ejemplo, prospectos y gente que se da tan bien a conocer en las redes sociales como Yaman, que creo que es una persona que pone muy en el foco lo que es las artes marciales, porque también sus redes sociales están enfocados a ello y hacen muy buen contenido. Luego tiene que respaldarlo, evidentemente, con la parte deportiva. Pero creo que ese tipo de atletas y que tengan ese tipo de repercusión y que son caras ya conocidas aquí en España, es lo que pondrá ese gran foco de, sobre todo de WoW, para el resto del mundo. No solo de peleadores europeos, sino que sea también algo atractivo para cualquier persona alrededor del mundo decir, quiero pelear en WoW porque WoW es una gran compañía. Sí, sí, es que yo antes de planear todo, de venir acá a España y todo eso, mis amigos y yo ya seguíamos WoW, ¿sabes? Entonces ya llegaban noticias de WoW, mira esta compañía, no sé qué, pelea el hermano de Topuria, mira los eventos como son, ¿sabes? Entonces ya estábamos al pendiente. Por eso cuando me llamaron de WoW, mis amigos todos se volvieron locos. Y incluso yo, ¿sabes? Estaba viviendo el sueño de un fan ahí. Fue increíble, la verdad, por eso digo, no me arrepiento de nada, no la rechazaría si me la vuelven a ofrecer así faltando 2 semanas, tampoco la rechazaría, me encantó. Pero es eso, estaba viviendo, me sentía viviendo un sueño, ahora quiero ir un poquito más calmado, más mente en la pelea como tal. Pero es eso, ese tipo de peleadores que venden así como él, como hay otros que hacen muy buen contenido en cuanto a artes marciales se refiere. Entonces va llegando a diferentes públicos y así es como se van dando las cosas, ¿sabes? Pero es lo que tú decías, luego respaldar, ¿sabes? Como está bien que hagas tus videos y eso, pero siento que ellos lo respaldan bien. Ya me han entrenado con él y es un chico que es muy bueno entrenando. Y eso, la racha pasará, ¿sabes? Como la frase clásica de los días malos nos duran, la gente dura así, ¿sabes? Entonces, es eso. Bueno, Henry, volviendo al tema que hemos hablado antes, del tema de los récords, de las rachas, eso es un debate que siempre existe porque parece que si no estás invicto, parece que ya lo has perdido todo. También quería preguntarte sobre, aparte de eso, tu opinión, cómo es también el sentimiento después de una derrota. Porque cuando vienes de una muy buena racha positiva y Sí. se te corta, tiene que ser un Sí, no, una sentimiento... porquería, la verdad. Sí, no, horrible. Los primeros días son horribles, pero ya es como, ¿sabes? Lávate la cara y ve a entrenar que no. Es normal, eso pasa en el deporte. Es como, yo siempre digo, es como caminar por un precipicio, ¿sabes? O puede salir bien, o si te cae del otro lado, se va todo, ¿sabes? Y entonces, es eso, los primeros días son muy chimos, tal. Hablas un poquito contigo mismo, con la gente que te está ayudando y ya, y vuelves otra vez al trabajo. Y sí, lo de que si no está invicto, eso al final no pasa nada. Mira, Oliveira, Carlos Prates, ¿sabes? Tienen un montón de derrotas, pero son gente demasiado dura, ¿sabes? Que al final esas derrotas lo han hecho cada vez más fuertes, ¿sabes? Vuelven cada vez más peligrosos. Y siento que hay que tomársela de esa manera, ¿sabes? No puedes pretender ser perfecto y tienes que ir siempre muy humilde en ese aspecto, ¿sabes? Con ganas de arrancar a todo el mundo que se ponga enfrente, pero si por X o Y razón no pasa algo, no sale bien, aceptarlo y seguir adelante, ¿sabes? Porque al final lo que decíamos, estás peleando con un tipo que se prepara igual que tú y no sabe todo lo que va detrás, a pesar, no sabe todo lo que pasa detrás de ese campamento, ¿sabes? No sabe cómo va tu vida en ese momento, no pasan muchas cosas que al final no puedes controlar y por eso tienes que ser muy agradecido cuando ganes una pelea porque quiere decir que todo se alineó bien y todo pudo salir más o menos de la manera correcta, ¿sabes? Entonces, el sentimiento de derrota, obviamente a nadie le gusta perder. Si le preguntas a la mayoría
de gente que entrena, de atleta de cualquier deporte, decir, no, yo soy muy competitivo y es lo que dicen todo el mundo. Y al final creo que si no tienes ese sentimiento, no te puedes dedicar a ser atleta pro porque tú le quieres ganar hasta a tu hermanito en la play, ¿sabes? Sí. Como todo. Entonces tienes que tener ese sentimiento de querer ganar siempre, pero también de saber aceptar cuando no se gana así, ¿sabes? Y cómo de importante es tener un buen equipo que te respalde Sí, detrás. O mucho. sea, tienes detrás de ti, tienes a Guille, tienes a José Daniel, tienes a Luis, también está Piera, Piera, está sí. Sabina. Tienes un muy buen equipo que... Y mis amigos también me ayudan mucho. Esas voces aquí son las que te ayudan, la verdad. Y es como, ¿sabes lo de, no quiero decepcionar a nadie, pero la gente que te quiere nunca se decepciona de ti, ¿sabes? Siempre están felices por lo que tú vayas cumpliendo, sufren tu derrota, se alegran por tu victoria y tómalo de esa manera, ¿sabes? Al final es eso, pasa la página y busca, la única forma de superar una derrota es a la siguiente ir a buscar a ganarla, ¿sabes? Entonces tienes que ponerte a trabajar para ganar. Entonces, el sabor, y creo que sabe aún mejor cuando ganas después de una derrota, ¿sabes? Entonces, es eso. Tienes que confiar en tus amigos, la gente que de verdad te quiere y ya aceptar las cosas. Sí, pues, eso, tienes que confiar en ellos y sí, a veces los odio por su nivel de exigencia, pero sé que lo hacen para que todo esté bien, para que la máquina esté al 100 como dicen ellos. Ellos tienen sus propias reuniones, hacen su game plan ellos y ordenan los entrenamientos y me dicen, mira, tienes que ir tal día, hacer esto, venir conmigo, y yo Y tú como un cumplo, soldado. sí, cumplo como un soldado ahí y eso. Al final es para tener un gran resultado cuando todo salga, cuando salgamos a pelear, ¿sabes? Porque como siempre digo, siempre peleamos todos, ¿sabes? Nunca estoy yo solo ahí. Yo creo que el nivel de exigencia, yo creo que es también acorde a lo que ellos saben que puedes dar. Saben que tienes ese nivel, que puedes crecer muchísimo más. Sí, Y yo creo que por eso te exprimen tanto. Al sí, final es sí, así. Un entrenador tiene que sacar lo mejor de su sí, atleta. lo sufro, pero bueno, al final, cada vez que me sale una técnica buena es como, oye, vamos, algo estoy haciendo. Algo saldrá bien. Sí, sí. ¿Y un pronóstico para tu próxima pelea? Eh, algún bonito de la noche, puede ser pelea de la noche o finalización. No, no sé si va a ser una sumisión o un KO porque la verdad he estado entrenando bastantes cosas, entonces puede pasar cualquier cosa. Pero lo que sí es que vamos a salir a dar espectáculo. Eso siempre. Bien, Bueno, Henry, muchas gracias. gracias. Ahora sí, segundo dato.